Cuando quieras. Ahora mismo, Antonio, tienes apagada la cámara. Espero que no te falle internet en la Alpujarra. Ahora. Y ábrete el micro. Buenas tardes. Ahora. ¿Se escucha? Sí, Me perfectamente. vaya a perdonar que es que justo cuando le habéis dado a grabar me ha llamado el cartero. Cosas del ritmo de la Alpujarra, que aquí no viene el cartero por la mañana ni por la tarde, sino cuando nadie quiere, a la hora del mediodía. Bueno, pues una alegría estar aquí. Además, no sé, fiándome de propuestas pues de gente que son amigos y que a mí me han hecho bien, ¿no? Pues imaginaos, para mí como universitario, poder ver a Paco como sacerdote, ¿no? Que nos cuidaba, ¿no? A Teresa, que la conocí en el pequeño monasterio de la Hermanita del Cordero, y al final yo descubro en mi vida que me hace bien decir que sí a la gente que veo que su vida es grande y que hace crecer a los demás, ¿no? Yo soy Antonio Guzmán, Antonio Jesús Guzmán Díaz, más exactamente, para no pecar contra mi abuelo. Y me han llamado aquí por estar en una cuenta de Instagram en la que digo que soy chatarrero. Como nativos digitales, que hemos nacido en los 90, en los 2000, pues la mayoría de nosotros que hemos nacido en esa época hemos aprendido desde adolescentes a compartirnos en redes, pues para ser vistos, para ser valorados, para ser reconocidos, para que los demás descubran quiénes somos, ¿no? Y yo cuando llegué a la universidad coincidí en el grupo mayor con un grupo de gente que se movía en el mundillo de la imagen, acabamos montando una especie de boy band granadina que medíamos hasta el color de los calcetines y a qué biblioteca tocabais cada día. Y bueno, EPIs de discotecas, presentaciones de tiendas, Mango, Silbón, estaban haciendo, nos regalaban cosas. Y bueno, era evidente que al final estábamos como abrigando el corazón con las bufandas de un reconocimiento que cada vez agotaba más porque dependía solo de nuestro esfuerzo, ¿no? No voy a detenerme mucho más en mi historia, pero sí me parece importante hablar de ella para, para poder hablar desde mi experiencia todo lo que voy a contar, ¿no? Cuando alguien quiera conocer más de mi historia, pues nos echamos un café con leche o un gin tonic, que no sea de Lario, y ya está. Pero el hecho es que hay un momento en que descubro que el valor de mi vida no estaba en algo que yo conquistaba, sino en algo que yo tenía que ceder a que me conquistara a mí, ¿no? Por eso digo que soy chatarrero y en mis redes sociales, ¿no? Y es verdad, porque yo tengo poca genialidad, yo ya no tengo que cubrirme de méritos, ni de reconocimiento, ni de complacer, ni de adivinar lo que otros esperan o necesitan, porque he descubierto en mi vida que es suficiente con dedicarme como aquellos primeros apóstoles a contar lo que he visto y oído. Mi cuenta ahora, aunque suene un poco a postureo, es así. No la lleva mi pretensión, sino que la lleva Cristo, en el sentido más literal. Yo solo recojo como buen chatarrero lo que Él sucede delante de mis ojos y lo muestro y lo cuento. Y por eso no puedo separar para mí lo que significa vivir la realidad con vivir las redes sociales. Vivir de verdad y vivir conectado, ¿no? Me ayuda mucho a explicar lo que yo entiendo por redes sociales. Una experiencia que tuve una vez en el estudio de un artista que seguro que muchos de vosotros conocéis, que se llama Javier Viver, que es el artista pues, de la Virgen de Jacuna, de la Bella Pastora de la Jesu Comunio, de la Virgen de la Mirada, de las Hermanas Pobres. Y bueno, estando allí en el estudio con él, llegó un diseñador de moda, así como excéntrico tal, y comenzaron una conversación sobre lo que significaba ser artista. El diseñador decía que para él el artista era quien compartía su genialidad personal, aunque los demás no la comprendieran. Y Javier sonrió y le dijo que el mismísimo genio de la belleza decidió dejar de ser inaccesible y hacerse contemporáneo, es decir, encarnarse. Pronunció su verbo con pañales, orines, sangre, hambre, brindó con vino en boda y sufrió el dolor injusto para que nosotros pudiéramos comprenderlo. A mí esto me ayudó a entender en qué consiste que un católico esté en redes sociales.
para mí se trata de seguir continuando esta dinámica de la encarnación, ¿no? Yo trato de compartir los instantes de la realidad en los que esto se me hace evidente como invitación indirecta o invitar directamente a poder vivir en relación con ellos. Es decir, o mostrando cosas en las que yo lo vivo o contando lo bueno que es vivirlo, ¿no? Es de hecho aquí, cuando me di cuenta de esto, cuando creció mi cuenta. También me parece importante explicar en qué momento aparezco yo en redes sociales. Como he dicho, como he ido contando, yo estaba siempre, ¿no? Pero el momento en el que, aunque mi cuenta ha sido igual desde hace años, cuando mi vida cambió, también cambió mi forma de estar en ella, ¿no? Y fue precisamente en la pandemia cuando mi cuenta, entre comillas, se movilizó, se disparó. Siento si os decepciono, pero yo solo me dedicaba a estar dentro de metros cuadrados, sin patio, con mis padres, después de un montón de tiempo en el seminario, pues en mi penúltimo curso, fiándome de la realidad a través, eso sí, de unas videollamadas semanales con unos amigos con los que hacía un trabajo, para mí se llama escuela de comunidad, para otros se puede llamar de otra forma, en las que nos ayudábamos a vivir presente en el presente. Y se fue cayendo todo el ocio, se fue cayendo todo el entretenimiento, se volvió tedioso escuchar conciertos online, las iniciativas deportivas que todos teníamos muchas ganas de hacer deporte en pantalla se fue cayendo y, y al final este camino con amigos es lo único que a mí no se me caía. La realidad era dura, era tosca, pero no se caía ese camino estable. Y yo lo que hacía era compartirlo, pero no compartía las reflexiones de mi amigo o lo que mis amigos leíamos, sino la vida que a mí me permitía vivir el hecho de vivir esta relación con estos amigos, el hecho de poder vivir la fe, el hecho de poder vivir una relación con Cristo en mis 80 metros cuadrados. Y claro, pues yo me sorprendí, me descubrí viendo que disfrutaba el estudio más que ningún curso en el seminario, a pesar de estar encerrado. Que me vi celebrando la Eucaristía por videollamada por la televisión, yo sentado con mis padres, como nunca lo había estado con ellos, ¿no? Me sorprendí viviendo una Semana Santa más profunda que ninguna. Me sorprendí enamorado de mi tiempo libre sin que fuera un peso y usándolo con más conciencia que nunca, incluso en el deporte, la lectura, ¿no? Me sorprendía orando con mucha naturalidad y como con una conciencia muy fuerte de un tú que no se desplazaba ni un milímetro de mí y al que yo no dejaba de reconocer en mi pequeño cuarto y mi cama de 80 metros cuadrados en la casa de mis padres. La sorpresa es que por contar simplemente eso, por mostrar que la vida real era interesante, que mi vida real interesante, no hablar de que la vida real fuera lo fuera, mostrar que mi vida real era interesante, la gente empezó a seguirme, contándome continuamente, dándome como un feedback de cómo mi cuenta les ayudaba también a ellos a no necesitar huir y entretenerse, sino a querer también mirar sus patios interiores, sus recetas cutres, sus padres cabreados sin poder salir, su habitación sin ventanas, su escritorio y ver la vida que ahí había, sin tener que desplazarte tú tampoco de ahí, ¿no? Porque la había, ¿no? Por eso yo me atrevo a estar en redes sociales y a ofrecer en la pantalla la realidad sin miedo, porque estoy convencido de que en la realidad está todo, que a mí esto me ha llevado al sentido más profundo de entender qué es vivir conectado y qué es el encuentro con otros, ¿no? Para mí, por eso, vivir conectado y vivir la realidad es lo mismo, ¿no? Y de hecho, luego contaré cómo de hecho esto ha llevado a conexiones en la vida real, pues cosas interesantes, ¿no? Tanto relaciones personales como proyectos de voluntariado, proyectos benéficos, conocer a gente de la iglesia, ¿no? Entonces, pero bueno, hablaré de esto más adelante. Ahora me gustaría, una vez que me he situado en contexto quién soy, por qué hablo de redes y por qué estoy en redes, eh, y qué hago en redes, me gustaría como abordar una serie de temas, ¿no? Lo primero es, ¿qué creo yo que busca alguien cuando acude en redes, ¿no? Porque si vamos a hablar de liderazgo digital, lo interesante es pues conocer el lugar en el que estamos, ¿no? Desde mi experiencia, todo el rato insisto, mi experiencia. Em, yo creo que mucha gente piensa que la gente se mete en redes para aislarse. Yo creo que cuando uno se mete en redes, buscamos experiencias concretas. Partimos de experiencias concretas, pues la soledad, la enfermedad, el tedio del día, el cansancio del estudio, el agobio de la familia,
la presión del trabajo y somos corazones que nos estamos buscando unos a otros. Esto es mi premisa. Y de hecho a mí para hablar de esto me ayuda a pensar en los influencers, entre comillas, de verdad. Los de millones de seguidores que venden productos, ¿no? Los verdaderos influencers, cuando tú te conectas, van al corazón de la pregunta con la que tú entras en la pantalla. Van directo a tu cansancio, a tu no sentirte válido, a tu tedio, a tu sopor por lo que tienes que hacer, a tu insoportable realidad. Van a eso. María Pombo no te habla de temas que no tienen que ver con tu vida. Todo lo que muestra tiene que ver con tu vida. Y ella aparece, mágicamente, en mitad del tedio de tu vida, cuando acude a la pantalla huyendo de tu vida y te muestra la suya. Pero no con la pretensión de que la mire a ella, sino que mire lo que ella mira. Ese es su negocio. Los influencers ponen en tu pantalla, a mí me sirve el ejemplo como un frutero con muchas piezas de fruta que encajen con el hambre con el que tú te has metido y estás haciendo scrolling, ¿no? Y aquí es donde yo veo luminosa la novedad de la encarnación cristiana y la necesidad de influencers cristianos, de líderes digitales, de Marías Pombo, que vivan una relación con Cristo presente y no que hablen de Cristo, que vivan una relación con Cristo presente. Que cuando alguien te mire, que cuando alguien se metiera en redes, tengas 1 millón o 15 seguidores, porque esos 15 seguidores te ven y se meten con el mismo tedio con el que se meten a ver a María Pombo, que cuando te miren descubran que de repente hay algo material y concreto que puede salvarte. Porque realmente los influencers comerciales, dijéramos, para mí son poco materialistas, en el sentido de que no están enamorados de lo material. Te ofrecen algo concreto, pero despreciando lo más concreto y lo más material, que es tu propia realidad y la suya. O sea, para que su realidad sea valiosa necesitan cubrirla de ciertas cosas. Para que tu realidad sea valiosa, por tanto, si la cubres de esas cosas, lo será también. Qué interesante que nosotros tenemos la oportunidad de hacerle un jaque al algoritmo y que la mejor pieza de fruta no esté ya a un clic de la pantalla que te enseña el influencer de turno. Que lo que verdaderamente busca nuestro corazón, en medio del cansancio del estudio, del no entender por qué tengo que estar en la cama del hospital, del agobio por mi hijo, no es una opción más que descubro haciendo scrolling, sino que está en mi realidad al apagar la pantalla. Para mí esa es la novedad que nosotros podemos introducir. Qué grande cuando uno está agobiado con el día, ¿no? Y abre la pantalla y ves a otro con una relación, pues con lo que vive, ¿no? En ese día concreto, en ese momento concreto, en su tarea concreta, que de repente a ti te haga decir, en vez de decir, yo quiero eso para que mi vida sea como la tuya, que te haga decir, ¿y si en mi vida también está sucediendo eso? ¿Y si en mi vida esa gratuidad también está, ¿no? Y te permite salir de la pantalla corriendo y ser el más enamorado de lo material, no de lo que no tienes, sino de la realidad que tienes y ser el más apasionado por lo banal y a la vez eterno de lo que tienes delante. En este sentido, yo siento que el mundo está muy necesitado de verdaderos líderes cristianos, es decir, personas que tengan una relación con Cristo en el presente, digitales, que no atraigan a sí mismos ni a ciertas cosas que ellos tienen, sino que lleven a Dios, pero no enganchando a un discurso de Dios a la pantalla a los demás, sino ser como otros Cristos, convertirnos en un camino al Padre, ejercer en redes sociales nuestro ser sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, usar las redes para desenredar a los demás, si se puede usar esta expresión, ¿no? A través de la propia experiencia, a través de la propia relación que cada uno tiene con Dios. En este sentido, yo de vez en cuando lo digo, que en mi propia cuenta, que mis vídeos no sirven para nada, en cierto modo, o al menos no son útiles en sí mismos, que lo interesante es lo que tú empiezas a vivir después de escucharme, que lo interesante no es el gesto de gratuidad que yo recibo y te muestro y que a mí me ha pasado, sino que ese gesto, cuando tú lo veas, a ti te despierte que es posible para ti y te lance a tu vida atento a descubrir dónde hay esos gestos de paternidad escondida en tu realidad. Esto es lo que a mí me interesa. Por eso, a una pregunta que puede ser un poco obvia, que es si las redes sociales yo considero que son una oportunidad o son un riesgo, por todo lo que estoy contando, ciertamente considero que son una oportunidad.
que para mí hay un punto en el que el modo de usarla es importante, si no, obviamente no estaría. Pero a la vez he de decir, y esto me parece importante que lo tengamos claro, como líderes digitales, como personas que todos estamos puestos en una pantalla, que las redes sociales no son neutrales. Con neutral me refiero cuando un objeto es neutral, veamos el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo es un objeto neutral. Es decir, yo lo puedo usar bien para cortar jamón, invitar un jamón a mi amigo al día de la boda, o lo puedo usar mal para matar. Las redes sociales no son neutrales, es decir, no dependen solo de cómo tú las usas. De por sí están diseñadas de una manera destructiva. Y reconocer esto es importante. Esto no quita que las podamos usar bien, que podamos darle un buen uso, pero están diseñadas para engancharte, para venderte algo. Y si algo además te parece gratis, es que tú eres el producto. Entonces, esto me parece como una premisa que yo necesito dar cuando hablo de este tema, pues para que tengamos claro dónde estamos, ¿no? Aquí me parece importante, seguramente habéis escuchado muchas charlas pues de Marian Rojas y gente así, ¿no? Pero por si acaso alguien, puede explicarlo, ¿no? Existe una zona en nuestro cerebro, aquí, que es la corteza prefrontal, que se encarga de 4 funciones que se van adquiriendo con el desarrollo de la vida. La primera es la atención, darte cuenta de las cosas. La segunda es la concentración, fijar una cosa. La segunda es la voluntad, querer una cosa. Y la tercera es el control de los impulsos, querer el bien para elegir lo que quiero. Esto es lo que nos distingue a nosotros de los animales. Bueno, lo que yo he explicado no lo explica exactamente así Marian Rojas. Una cosa que estáis acostumbrados a hablar de este tema Marian Rojas, pero yo lo explico como yo lo he estudiado, ¿vale? Lo digo por si alguien escucha algo contrario a algo que ella diga o algo que ella no ha dicho, no es porque esté en otro libro, ¿vale? Es porque esto lo hablo desde mi formación. Entonces, esto a nosotros nos distingue de los animales. Nosotros tenemos esa capacidad superior y se encuentra en esta parte delantera del cerebro. Cuando nosotros nacemos, un bebé lo vemos con la cabeza muy grande, sin embargo, su cerebro es inmaduro, es liso y no tiene la capacidad de prestar atención, de concentrarse, de tener voluntad y de controlar su impulso. ¿Vale? De eso todos os habéis dado cuenta. De hecho, son ciertos estímulos los que lo van captando primero. Primero la luz, el color, el movimiento. Los estímulos más fuertes son los que captan la atención del niño. Y entonces empieza a prestar atención y su cerebro se va desarrollando. Pues las pantallas serían como un disruptor que detienen esa formación a medio camino. Las redes sociales serían como una interferencia que impiden que ese desarrollo normal de llegar a tener capacidad de concentración hacia aquello que tú atiendes y control de los impulsos de acuerdo a una voluntad formada, se desarrolle. No se desarrolla. Entonces, considerando que la edad media de acceso a las pantallas es 1 año y la edad media de acceso a la pornografía son 8 años, estamos hablando que en pleno momento de desarrollo de la corteza cerebral, de la corteza prefrontal, todas las personas, o sea, el 90% de la población, me inventa el porcentaje, pero algo así estará, están expuestos a estímulos que impiden que haya un desarrollo adecuado de voluntad. Y así, a mí me gusta decirlo, convertirte en protagonista de tu vida. Esto al final tiene un efecto psicofísico muy fuerte, porque ¿qué pasa con tu capacidad de frustración? ¿Qué pasa con tu equilibrio emocional? ¿Qué pasa con tu capacidad de toma de decisiones? ¿Qué pasa con tu capacidad de estudio? ¿Qué pasa con tus relaciones personales, con tu trabajo? Se puede llegar a algo que yo llego a valorar como incluso incapacidad. Yo he llorado viendo el dolor que esto genera en adolescentes que se dan cuenta. Cuando un adolescente te dice, ¿por qué yo no me concentro? Cuando tiene 16 años. ¿Por qué no me concentro? Es que no te puedes concentrar. No es que dejes el móvil en otra habitación en este momento. Es que hay una parte de tu cerebro que no se ha podido cerrar. Es que no se ha podido formar. Es como una habilidad que no has adquirido. No una discapacidad, pero sí es una incapacidad. Porque es como es innata. Has desarrollado un no desarrollo, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Porque te encuentras que monta una sala de estudio para acompañarnos en la vida y se dan cuenta de que no tienen capacidad de lectura, no tienen capacidad de comprensión, de síntesis, de concentración. Y a mí personalmente me parece macabro que a estas alturas de conciencia social de las consecuencias no haya ninguna medida ni limitación al uso de las pantallas. No es un tema psicológico de adicción,
sino que para mí hay un punto fisiológico. Bueno, para mí, y está demostrado, ¿no? Es más anatómico, o sea, un punto psicofísico. Hablamos de un órgano que está mal formado. No es algo que tú resuelves yendo a una consulta de psicólogo. No es un trauma, no es una herida. No, no, no. Es algo de tu cuerpo que no funciona bien. Porque le falta, ¿no? Y es duro mirar a alguien sabiendo que puede hacer un camino, pero que está muy herido. Que está muy herido y que va a tener una dificultad grande para comprometerse con lo bello, para dar la vida por un ideal, para fascinarse por el bien, por la belleza, y siempre teniendo como esa facilidad infinita de correr detrás de cualquier cosa estimulante, ¿no? Uno a veces se hundiría, ¿no? Y diría, ¿y cómo es posible dar la vida por algo grande, por alguien grande, como mañana yo que voy a celebrar una boda, ¿no? Voy a celebrar las primeras comuniones, voy a celebrar un entierro, ¿no? Al final de la vida, en el momento de la juventud, en el momento del enamoramiento, ¿cómo va a poder alguien dar la vida por algo o pensar que alguien puede dar la vida por ti y aceptarlo para siempre cuando tu cerebro se ha horneado en un molde en el que lo mejor está siempre a 15 segundos de distancia? ¿Cómo? Os cuento esto porque me parece importante que si estamos hablando de liderazgo digital, hay un punto del liderazgo digital que funciona fuera del mundo digital. Y si no somos conscientes de todo esto, podemos hacer la mejor evangelización dentro de la pantalla, que a lo mejor no estamos ayudando en nada a que esa persona cuando deje la pantalla pueda estudiar, pueda trabajar, pueda criar a su hijo, pueda disfrutar de la belleza de la montaña, pueda escuchar música. Entonces, porque alguien puede decir, bueno, ¿para qué todo este análisis? No, no, es que es muy importante. A mí me gustaría, por eso, terminar este punto explicando los peligros, ¿no? Que yo he descubierto o que puede tener de manera real la exposición a pantalla sin necesidad de que sea demasiado excesiva, ¿eh? O sea, el hecho de haberte expuesto a pantalla de manera cotidiana durante la niñez y la adolescencia, ¿no? Lo primero es que se queda afectado el sistema de compensación. Funciona como la cocaína. Al final genera ansiedad y una adicción lleva a otra adicción. O sea, nosotros no tenemos 7 cerebros. Un recorrido neuronal para la cocaína, otro para la pornografía, otro para la adicción a Instagram y otro para la adicción a TikTok. Se retroalimentan unos a otros. ¿Qué estamos diciendo sin decirlo? Que estamos preparando a nuestros niños y nuestros adolescentes para ser drogodependientes, que es mucho más grave. Luego un tema que a mí me duele mucho es la incapacidad de tomar decisiones libremente. Decimos continuamente que los jóvenes no tienen valores y digo, no es que no tengan valores, es que los hemos privado en cierto modo, permitiéndoles esa exposición de que tengan una libertad de pensamiento, de que tengan una capacidad ellos de enfocar, de juzgar las cosas, ¿no? Luego una cosa que hablaba antes, la frustración académica es durísimo. Ese ver a un joven incapaz de concentrarse, o sea, yo no sé si llamarlo incluso como una cierta discapacidad, ¿eh? Por supuesto, el exceso que hay ahora de TDAH, de depresión, ansiedad, insomnio, trastornos de conducta alimentaria, bullying, suicidio, que es la mayor causa de muerte en niños y adolescentes. Em, la incapacidad de atención, por lo que decía antes, ese reseteo de atención cada 15 segundos y esa memoria que está demostrado que dura 15 minutos. 15 minutos de memoria. Eso implica, por ejemplo, que si tú estás viendo, ¿sabéis esto que es ponerte a leer pero tener el móvil al lado? Si tú rompes el ciclo de lectura antes de 15 minutos, te has cargado la memoria. O sea, necesitas que pase ese umbral de 15 minutos de haber estado haciendo scrolling muchos 15 segundos para que la memoria empiece a funcionar con relativa normalidad y te acuerdes de lo que has leído en el párrafo de arriba en un libro. Seguro que muchos habéis hecho experiencia de decir, ya no miro más el móvil, lo dejo en la mesa y voy a ponerme a leer. Y estás leyendo y no te enteras de lo que lees, porque la memoria queda afectada, ¿no? Luego, el exceso de dopamina que te lleva a ese más y más, ¿no? Y está asociado con problemas de ansiedad y depresión. El exceso de cortisol, que también, ahí en mi campo también, está muy asociado con la capacidad del descanso y con el hambre emocional. Cuando tú tienes un estímulo externo más fuerte que, que el hambre que deberías sentir, pues esto se resetea continuamente. Entonces, tú tienes continuamente unos niveles de cortisol que te llevan a estar hambriento, incapaz de escuchar lo que realmente dice tu estómago, ¿no? Bueno, y podríamos decir muchas más cosas, ¿no?
Pero a mí una de las últimas cosas que me parece preocupante es el contacto con adultos. Eh, Le regalan, he estado la semana, bueno, esta semana son las primeras comuniones, todos los niños están recibiendo un móvil. Yo no tengo una experiencia de campamentos larguísima. Ya os ha dicho Paco que llevo 2 años como sacerdote, más uno de diácono. En mi primer campamento como diácono, en una cena de estos, mientras estamos fregando los platos, preparando la gincana nocturna, estaban las chicas en un círculo, chicas de tercero de la ESO. Pues la conversación era que una de las chicas tenía una relación de cibersexo con un latinoamericano de 40 años, una chica de 15 años, y que claro, que había entrado como por curiosidad, porque le escribió por TikTok, porque no sé qué, y ahora ya no sabía cómo salir. Obviamente tuvimos que hablar con sus padres, ¿no? Pero este punto del contacto con adultos me parece importante, porque están desarrollando su identidad y nos parezca una cosa difícil de comprender, porque a lo mejor no todos hemos estudiado fisiología desde pequeños, el placer fija que más que cualquier cosa, más que una conversación. Yo puedo hablar contigo y te puedo hacer entender que eres una joven y que qué locura. Pero si tú te has masturbado en presencia del rostro de ese hombre y has tenido un orgasmo, el placer te fija y tú aprendes que eres eso. No sé si habéis podido escuchar testimonios de chicas que han salido de la prostitución, que fueron introducidas siendo adolescentes, cómo no estaban absolutamente en contra, o sea, durante mucho tiempo no sentían que estaban en contra de su voluntad, porque habían entendido que ellas eran eso, porque desde muy pequeñas habían abusado de ellas sexualmente. Este tema es muy duro, pero me parece importante, además del cortisol y todas estas cosas, y la depresión y la adicción, eh, porque también acompañamos muchos de vosotros, pues seréis padres, seréis profesores, seréis catequistas, ¿no? Al final, rasgos muy sencillos que uno puede detectar en los niños con los que tratamos: cansancio por no dormir bien, que no se concentran, que los ves con los ojos, incluso los ojos hinchados, tal. La resistencia a dejar la pantalla, la irritabilidad, la ira, la agresión hacia la persona que se la retira. Y luego un punto: niños con mucha indiferencia y desatención. Porque claro, están tan acostumbrados a la recompensa de la dopamina que nada les atrae. Nada de lo real, sencillo les atrae, ¿no? Termino con el capítulo nefasto, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Con ese filo negativo para traer esperanza. Y obviamente si, no, si yo solo viera todo esto no estaría, ¿no? Dicho esto, yo aún así creo que uno puede estar en lo virtual para despertar esperanza por lo real. Y que cuando uno lo vea, como os decía, se le despierte la promesa, no de que la vida de Antonio es muy bonita, porque no siempre lo es, y cuando no lo es también lo intento contar dentro de cierta prudencia, ¿no? Sino que si tú percibes que yo he descubierto gratuidad, tú puedas descubrir en tu vida parte de eternidad, ¿no? Que, que el cómo y el cuándo es lo que varía, pero que la esencia de lo que te muestro para ti es, y es gratis, ¿no? Que uno pueda mirar la pantalla y en vez de seguir haciendo scrolling, pueda decir, oye, que respiro y estoy vivo y no me lo mereció yo, ¿no? Y apague el móvil y se vaya a vivir, ¿no? A la vez, en cierto modo, sí que considero que vivir de verdad en esta vida tiene que ser ir cortando con las redes. Em, de hecho, si os habéis dado cuenta, yo digo que utilizo mis redes sociales para que la gente se vaya de las redes sociales, se salga, o sea, como que no siga haciendo scrolling, ¿no? Sino que vea ese vídeo o vea ese gesto de gratuidad y vaya a tu vida a buscar y a esperar, ¿no? Tenga esa esperanza, ¿no? Entonces, a mí me recuerda, no sé si habéis visto esa obra, ese cuadro que es el Ángelus, creo que es de Millet, que son unos agricultores que están rezando el Ángelus en mitad de la mañana. Pues yo deseo que mis redes sociales sean como eso, son esos agricultores que rezan el Ángelus para luego poder seguir trabajando en el campo mejor de lo que estaban trabajando, ¿no? Porque si tú te cansas o vas al baño y te sientas o estás en el rato de la siesta y mira un momento en la pantalla y por casualidad te cruzas con algo del contenido católico, te sirviera para salir de ahí y seguir viviendo, ¿no? Como esos agricultores, ¿no? Que fuera casi como un gesto de conciencia, como una jaculatoria. Nuestras redes sociales, nuestros stories, como una jaculatoria para que los demás puedan seguir viviendo, ¿no?
no una fuente de conocimiento intelectual, de método, de tips, de cómo se hace algo, de qué hay que comprar para tal cosa, de con qué lleno tal, de placer visual, sino una fuente de reconocimiento para abrirte a la vida, como diciéndote, oye, el paraíso florece ahí donde tú estás, ¿no? A mí en ese sentido, sí quería contar un par de experiencias positivas, ¿no? Eh, bueno, quizá la más conocida es que precisamente por estar en redes he tenido la oportunidad de poder trabajar con otros en proyectos benéficos, ¿no? Y llevar a otros algo que trascienda la pantalla y construya un bien, ¿no? Como el proyecto de sudaderas que tuvimos, ¿no? Que más allá de ser una plataforma fácil de venta, se convirtió en un lugar para extender la confianza, ¿no? Para extender la confianza como vital, ¿no? Estas sudaderas de confía, ¿no? Que ya no existen y que nos han permitido, primero, ayudar a Ucrania, segundo, ayudar a la parroquia, ayudar a los que se cruzaban contigo y a ti mismo cuando te ven, ¿no? Luego es verdad que se dan relaciones preciosas, ¿no? Precisamente tú te atreves a decir que la... No decir, porque yo creo que si yo simplemente lo dijera, la gente vendría a mí como desafiante, como diciendo, Antonio, tú prometes algo que es imposible. Pero como lo que cuento en mi experiencia y mi vida, pues creo que el otro lo único que le queda es jugársela a él también y decir, a ver si a mí me pasa lo mismo, ¿no? Porque no puede ser que este tenga más suerte que yo, ¿no? O sea, ha nacido igual que yo y encima tampoco es tan guapo. Entonces, no debe ser mucho más afortunado, ¿no? Y a mí me parece precioso, pues que por hablar por una determinada mirada, uno pueda encontrarse en la cama de un hospital con un enfermo, ¿no? Como me pasó con un amigo, con Miki Naranja, Miguel Herranz, un poeta que falleció hace ya 2020 o 2020, 2020, 2020, 2020, finales de 2020 falleció Miguel. A través de la relación con su mujer, con Lucía Benavente, que muchos la conoceréis también, eh, pues surge una amistad, ¿no? Por la forma de mirar la vida y es precioso, que alguien te llame en el momento en el que está en la ambulancia y te llame y diga, necesitas hablar contigo, o sea, ¿cómo miro ahora, no? ¿Cómo miramos? Y como y continuamente ayudarnos a eso, ayudarnos uno a otro, ser como hombros que nos ayudamos a mirar la realidad. No que le vendemos algo a alguien y le dejamos solo. No que estamos arriba como sujetando una sardina a los delfines para que se la coman y se vayan. No, nosotros estamos aquí para ayudar a los demás a mirar con la mirada que nosotros hemos descubierto y la que somos partícipes, ¿no? Una cosa que también me parece interesante del mundo de las redes es que, pues estoy hablando ahora de la parte positiva, ¿no? Y uno podría decir, "Jo, qué bonito, pues que un sacerdote, que una religiosa, que una comunidad cristiana, que unos laicos, que un matrimonio, que teólogos que son laicos, que todavía no han descubierto su vocación, o a otros que sí, ¿no? Tengan un altavoz, ¿no? Em, Porque ahora ya no hay un sesgo en las voces, ¿no? Antes, bueno, pues a través de diferentes herramientas se sesgaba quién tenía una voz pública y quién no. Ahora puede tener una voz pública cualquier persona, ¿no? ¿Cómo sabe uno de quién fiarse, ¿no? Pues a mí sí que me parece una cosa importante tener conciencia de esto, de que tú te metes en redes y eres un altavoz público y que además eres un altavoz público que lo digas o no representa a la iglesia. Y me parece importante entender que los demás se fían de ti. Y no solo de mí por ser sacerdote y tener no sé cuántos mil seguidores, sino que si tú vas con una cruz al trabajo y tienes 15 seguidores, los demás cuando te miran como la cristiana de su trabajo o el cristiano de su trabajo. Y creo que a la hora de exponernos hay que ser leales, primero, con lo que nos ayuda de verdad y con lo que no. Porque el que te mira viene con su prejuicio, con su juicio, sí, pero sobre todo con su hambre de vivir de verdad. Y si tú le estás contando una milonga que ni a ti te sirve, ni a ti te ayuda, que tú la sabes, pero no la saboreas, no la cuentes, no la muestres, porque estás traicionando a los demás y a su corazón, ¿no? Entonces, mmm, podemos acabar, eso yo lo veo como un riesgo, porque nosotros estamos tocando lo más sagrado, que es el corazón del hombre y el deseo infinito con el que el Señor se lo ha dado. O sea, las primeras páginas de la Biblia no tratan sobre el pecado original, esa es la segunda. Pero para hablar del pecado original hay que hablar del deseo original, de la situación originaria, de la necesidad del encuentro. Entonces, los demás van a las redes sociales con eso. Y nosotros podemos estar instrumentalizando ese hambre
Y en vez de ser líderes, ser carroñeros, que utilizamos el hambre del otro para colarle al otro una respuesta que le haga depender de mí y que yo sea el que me estoy llenando realmente de él y de tenerlo bajo mis pies y dependiendo de mí y no de lo que digo que me llena, ¿no? Entonces, a mí aquí me parece muy importante que seamos conscientes de que somos pastores, de que nos interese eh, el bien del otro y mi bien, ¿no? Y que esos dos bien, y ahí el bien coinciden, ¿no? Cuando yo al otro le doy el bien que a mí me cumple, ¿no? Una cosa, unos tips así como básicos que a mí se me ocurrían, ¿no? No soy muy de tips, de hecho, estos tips que cuento aquí no los cuento en Instagram ni nada de eso, porque me interesa, insisto, contar simplemente la vida, pero uno podría decir, bueno, Antonio, y para poder ser nosotros los primeros que seamos libres y vivir esto con salud y poder acompañar a otros, pues yo hay algunas cosas, esto sí que es absolutamente experiencia, ¿eh? O sea, si todo lo estaba haciendo, esto es como lo que a mí me ayuda. Lo primero es que las pantallas, las redes sociales no sean ni lo primero ni lo último de mi día. O sea, eso para mí es una norma sagrada. Lo primero de mi día tiene que ser entrar en relación con Dios. Esa es mi red. Incluso si me apura, los que hagáis deporte temprano, también el deporte. Y ya después miramos el móvil. No se va a caer el mundo. A no ser que es que te levantas a las 12 de la mañana, que esta conversación también la he tenido con amigos. Pero si uno se levanta pues a una hora adecuada, pues te da tiempo perfectamente a hacer tu deporte y a rezar antes de que tu cerebro entre ya en esa dinámica, ¿no? Porque además precisamente lo que hace el deporte con tu cerebro y el ritmo en el que introduce a tu mente con la oración y la atención en la que introduce, por eso decir, Dios mío, ven en mi auxilio, son como la defensa perfecta para que las redes no te traten mal, no se apoderen de ti, ¿no? Luego una segunda cosa, las trampas jugando al solitario y ya está. Es decir, no te engañes. Si una cuenta de redes sociales te hace hacer scrolling, es decir, permanecer eternamente, fuera. O sea, yo eso soy muy claro. Y me lo aplico a mí mismo. Esto es tiempo de uso, la vida es un regalo de tu Dios que hay que vivir a fondo y hay que entregar, y ahí es como se planifica y en el encuentro y la entrega. Y entonces, si una cuenta me hace hacer scrolling, es una cuenta que están diseñando para que yo esté ahí. Nadie hace contenido sin tener una vocación por amor al arte. O sea, si consiguen mantenerte enganchado continuamente, si hay un juego de colores, de música, de no sé qué, no sé cuánto, fuera. De verdad que no cuesta nada darle y dejar de seguir a alguien. La propaganda que se te repite, darle a los tres puntitos y decirle, no quiero que se me muestre más. Luego una cosa, tercera cosa que a mí me ayuda mucho es tener espacios sin redes. Por ejemplo, a mi dormitorio no entra el móvil, pero no por nada de pornografía o algo así, ¿no? Sino por el mero hecho de que no quiero que sea lo primero y lo último. Y dice, y la mayoría de gente me pregunta, ¿y con qué te despiertas? Digo, con un despertador, como toda la vida. Mi móvil se carga en una mesita que hay en el salón. Y yo he visto muchas familias que me han encantado, una familia de amigos de Madrid en concreto, que fue la primera en la que la vi, Fran Lavado y Nuria, que tienen un dock, como una base, puesta en la entrada de casa, con un montón de, eso lo deben vender en Amazon a nada, a 10 euros, a 5 euros, algo así. Así con un montón de rajitas para dejar los móviles cargando. O por ejemplo, los adolescentes que vienen a catequesis. Yo tengo un rinconcito de madera en la mesa, en una mesa que hay detrás de nosotros, y ellos ya saben, porque se lo he explicado mil veces y mil veces, ¿lo tengo en el bolsillo? No, allí. Pues ya vienen y lo dejan allí. O el campamento, en el campamento no hay 10 minutos para llamar a los padres. Yo tengo un grupo de WhatsApp con las madres y con los padres y se les manda ahí algunas fotos de los niños en el día. Si le pasa algo, vamos a llamar. Pero generar espacios sin redes. Es que hemos normalizado que tengamos que estar siempre ciberconectados. No digo conectados, digo ciberconectados. Porque conectados estamos. Nunca estamos solos. Estamos en relación con Cristo en la realidad y normalmente a través de muchas personas, muchas situaciones y muchos reclamos. ¿No necesitamos más? ¿Que es un plus que nos ayuda a algunas cosas? Perfecto. Pero no es necesario. No lo es. ¿Vale? Luego, una cosa que me parece súper buena es dialogar sobre lo que se ve. Reducir la dicotomía de virtual y real
y que sea solo un entretenimiento privado. Es decir, pues dentro de las relaciones que tengáis, ¿no? Sobre todo las que implican una diferencia, algún tipo de diferencia, ¿no? Hablar con ellos de qué han visto. No como un interrogatorio, sino igual que hablar, ¿qué tal en el cole? Oye, ¿qué tal en TikTok? ¿Qué tal en Instagram? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo chulo? No sé qué. ¿Y qué has aprendido? Hablar con ellos. Para reducir la dicotomía de el niño que en la realidad es de una forma y que en lo virtual está viendo algo que no tiene nada que ver con él, con el niño que tú ves, ¿no? Entonces, reducir la dicotomía lo máximo posible, ¿no? Por supuesto, usarla sanamente, es decir, que tú puedas hacer este recorrido tú mismo. Y a mí aquí me parece importante también que los demás vean cómo tú te relacionas. El punto de las redes sociales es la conexión. Entonces, eh, está muy bien que los demás, que los que te ven, vean cómo te relacionas por redes sociales, pero es muy interesante que puedan ver qué es una amistad real. Y esto sobre todo aquí los adultos, todos los que estáis aquí, tenéis una responsabilidad enorme, enorme, porque muchos, los niños y los adolescentes no saben cómo relacionarse, les cuesta muchísimo. O sea, no es que no tengan tema de conversación, es que no saben relacionarse, se han acostumbrado a relacionarse mandándose un sticker, mandándose una fotito y en la vida se mandan muchas fotos, ¿no? Es que no sé hasta qué punto tenéis cercanía, pero se ponen en conversaciones privadas, no son fotos eróticas ni nada de eso. Pues se mandan una foto de la cara y no se escriben mensajes, se mandan como selfies así infinitos, poniendo cara y así se comunican, como los indios, por signos más o menos. Entonces, es muy interesante que los niños, los adolescentes puedan ver que sus profesores son amigos, que sus catequistas son amigos, que sus padres tienen amigos, que invitéis a cenar a gente, que sentéis a los adolescentes y a los niños en mesas con más adultos, siempre y cuando vosotros viváis las amistades sanamente, claro. Luego algo muy obvio es esta cosa, notificaciones, las tengo todas quitadas. Yo cuando me meto en Instagram me entero de lo que ha pasado. Si yo ahora mismo tengo 1 millón de seguidores porque me ha compartido Cristiano Ronaldo, no lo sé. Lo único que tengo activado es el teléfono, que me ha llamado el cartero otra vez, pero lo siento, yo ya estaba aquí. Y no es absolutamente necesario que le responda. No se va a acabar el mundo. No, no se va a acabar. Os lo prometo. ¿Me veis que se haya acabado porque no le haya cogido el cartero? No, no pasa nada. Antes pasaba. ¿Y si estaba mi abuela con la mula yendo a por agua? ¿Y si estaba mi madre en el trabajo recogiendo a los niños? No pasa nada, no pasa nada. Luego volver al papel. Yo esto no es solo por romántico, sino todo lo que se puede hacer en papel, en papel. El tema de la lectura, por supuesto, pero también de la escritura. Mm, que aprendan a escribir, que podamos hacer las cosas. Si hay que hacer un altar de corpus infantil, porque hay que imprimir todo en lonetas. ¿Dónde están las cartulinas de la goma eva? A cortar, a dibujar, a recortar, a pegar. O sea, todo lo que podamos hacer en escritura, con los hijos, en clase, todo lo que podamos hacer en papel nos hace más libres, nos da muchas más habilidades. Porque tú sabes la cantidad, tú sabes lo que, la cantidad de habilidades que tú adquieres de valorar el tipo de papel, de decidir cuál te gusta, de decidir el color que te gusta, de la rugosidad, de la psicomotricidad fina. O sea, hay tantas cosas que se desarrollan cogiendo un folio y escribiendo un nombre o apuntando un número de teléfono en un post-it. Tantas cosas. Entonces, no es por romanticismo, sino por salud. Luego, a nivel de propuesta, no sé los que me escucháis, pues si yo estoy todo el rato hablando como un poco en general, familia, parroquia, colegio, familia, parroquia, colegio. Pero a mí me está resultando muy importante todo lo que puede ser presencial, presencial. No es lo mismo invitar a ver una película juntos que mandar un vídeo para que lo vean. ¿Que has visto un testimonio muy importante? Pues invita a tu amigo o a tus feligreses y lo veis juntos. ¿Por qué mandar un testimonio de 1 hora por YouTube, por WhatsApp? Invítalo y lo veis juntos. Y luego, volviendo a lo que hablaba de la dificultad de las relaciones, es necesario promover una cultura familiar. Todo el rato, aquel mensaje de Fátima, la última lucha del demonio será contra la familia, también a través de las redes, porque los niños se quedan atomizados. Lo que sucede en las redes, primero, les impide comunicarse y segundo, está en una esfera tan diferente a la esfera infantilizada que tienen con sus padres que, que no llegan a ser capaces de... Entonces, a mí me parece muy interesante fortalecer el vínculo de las familias, o sea, que los que tengamos la capacidad, pues si alguno está en un centro, a lo mejor nunca había actividades familiares, proponerlas.
que no todo sea actividades de clase, que no todo sea actividades de catequesis, que no todo sea propuestas para niños, para adolescentes, para jóvenes, por etapas, todos separados. Es muy importante poder fortalecer el vínculo de las familias, porque los niños, en la medida en la que vean a sus padres, no como amigos, sino como amigos de otros, es brutal. O sea, eh, una tarde de familia jugando todo a un juego, al que sea, el mismo que haya jugado en un campamento, pero con familia, dinamita 50 meses de niño aislado en su pantalla que no sabe ni de qué hablas con sus padres. Porque vuelve a su casa viendo lo guay que es su padre, que ha jugado y que es mejor que él jugando porque es más grande probablemente y ha sido el líder del equipo, ¿no? Entonces, como, insisto, estoy dando como muchos consejos de líderes digitales para vivir fuera de lo digital, ¿no? Y luego, eso de la limitación del consumo, que esto os lo digo a vosotros si sois padres y si no, para aconsejarlo a los padres que conozcáis, hay una aplicación que se llama Family Link, que es muy útil, ¿vale? De cualquier modo, y a mí me gustaría terminar un poco con esto, yo traigo mucha esperanza y es que la realidad es más potente y que lo que dice Marian Rojas y lo que yo aprendí en el máster de condicionantes genéticos, nutricionales, del crecimiento y el desarrollo psicofísico es verdad. Pero también es verdad que no somos solo corteza prefrontal. Que yo confío en la realidad porque Cristo se ha hecho carne ahí y atrae el corazón más que nadie. Y no lo digo porque lo he estudiado o porque me toca decirlo o no, sino porque yo mismo, ante ciertos momentos con amigos, ante ciertas conversaciones, ante ciertas canciones, ante ciertos atardeceres, ante ciertos ratos jugando con el hijo de mis amigos, todo súper instagrameable, he descubierto que era un esfuerzo sacar el móvil del bolsillo y que la belleza encarnada de esa realidad me tenía tan atraído que se cargaba todos los estudios que puedas leer acerca de adicción y de teorías atencionales de 15 minutos y de necesidad de reconocimiento. Yo no podía dejar de vivir y desatender la vida por atender la pantalla. Pero es que además podemos mirar también a los demás, ¿no? Que yo puedo contar que la misma chavala que no podía soltar el móvil, que sufría por no concentrarse, que no ha podido desarrollar bien su capacidad de atencional, tal, la valoran como TDAH, no sé qué, te manda un audio conmovida porque ha pasado un fin de semana con las hermanitas del Cordero, sin móvil y sin acordarse de que existe, en vigilia de oración, con poca cortulina y dinámica, con muy poca, nada. Vigilia de oración de 3 horas con el Santísimo en silencio. Dice, ¿quién anda ahí? ¿Existe algo verdaderamente atractivo? ¿O solo somos mecanismos fisiológicos que se resetean en TikTok cada 15 segundos y una vez programados es imposible sacarnos de ahí? Yo creo que no. Yo creo que somos deseo infinito. Y que empíricamente y experiencialmente, viviendo en la calle, como vivo en la calle, en el mundo, yo puedo decir que ese deseo tiene respuesta. Y que esa respuesta salva los 15 segundos. Porque no solo somos una corteza cerebral mejor o peor cerrada, no solo somos una razón mejor o peor herida, no solo somos una voluntad más o menos débil, sino que somos un corazón que ante el rostro más bello de los hombres no puede dejar de mirar. Porque ahí descubre un valor que se escapa de los likes, no porque sea más intenso emocionalmente, a nivel de circuito de dopamina, que ver 1.000 nuevos seguidores o 1.000 likes, sino porque cuando el corazón en un instante de un concierto de Florence and the Machine, o saboreando la primera carbonara cuando visita a tu amigo cura en Roma, que no entiendes por qué lo han cambiado, o besando a un hijo muerto en los brazos de tu hijo, de tu amigo, perdón, o estando tumbado en una alfombra de la catedral mientras tu amigo canta la letanía en tu ordenación, ahí el corazón experimenta una correspondencia en la que tu identidad queda cumplida independientemente o a través o por encima y no a pesar de todo lo que tú hayas vivido en una pantalla. Y el problema afectivo queda siempre resuelto en un momento contingente. Y por tanto el problema de la identidad, del sentido de la vida, que es la sed que nos lleva a las redes, solo la puede responder lo que sucede fuera de las redes. Pues nada, amigos, yo espero que con lo que he contado os pueda ayudar a entender que es genial vivir en redes,
pero para ayudar a desenredarnos, porque lo que buscamos cuando entramos a las redes está fuera, pero estando en redes nos podemos ayudar a señalarlo. Como cuando Jesús decía, id a la otra orilla. Porque cuando alguien nos vea en una pantalla, en nuestro liderazgo digital, sienta que le estamos diciendo, vete a la otra orilla, vete al otro lado de la pantalla, que todo lo que esperas está en tu realidad, si abres el corazón y dices, Dios mío, ven en mi auxilio, en vez de seguir haciendo scrolling. Muchas gracias por escucharme y esta es mi experiencia. Probablemente muy limitado todo, pero bueno, son cosas que yo he descubierto y que me hacen bien y lo bueno que uno descubre pues lo comparte con sencillez porque creo que puede ayudar a otros y creo que puede hacer más libres a los demás y al mundo. Muchas gracias, Antonio. Ha sido alucinante, ¿eh? Ha estado muy bien. Muchísimas gracias porque además te has... voy a dejar de grabar, ¿eh? Un momentito.